Saludos contertulios. Hoy Rubén Deportes complace a dos fieles seguidores, el muy querido Rafael Valerio, quien nos sigue desde Tampa, Florida, y el apreciado Yunis Turbide. Ambos han pedido un trabajo sobre Antulio Martínez Smith, y aquí se lo traemos. Antes de continuar, les pido que si aún no lo han hecho, se suscriban, que le den like, que dejen sus comentarios, que activen la campanita y compartan el video con amigos y familiares para que sigamos creciendo. Y ahora pasamos a la historia del gran Antulio Martínez. ¡Disfruten! Los otrora Gigantes de Nueva York, actualmente Gigantes de San Francisco, fue el equipo que históricamente le abrió la puerta al talento dominicano. Fue su scout, George Mack, quien firmó a Osvaldo Virgil mientras el montecristeño residía en la ciudad de Nueva York. Esto en 1953. Y 3 años más tarde, en 1956, Virgil y su historia tras convertirse en el primer pelotero dominicano en debutar en las grandes ligas. Fueron los mismos Gigantes en 1955, esta vez comandado por la legendaria dupla de scouts, el cubano Alex Pompex y el santiaguense Horacio el Conejo Martínez, firmaron a Felipe Rojas Salou, el Panqué de Jaina, quien posteriormente se convertiría en el segundo pelotero dominicano en llegar a la MLB y el primero firmado en el país. De esa cosecha de jóvenes talentos de a finales de los 50 y principios de los 60, los Gigantes firmaron, entre otros, a Juan Antonio Marichal Sánchez, a los hermanos Rojas Alou, a Manuel Mota, entre muchos, muchos más, incluyendo a un espigado pelotero de 6 pies y 5 pulgadas, que defendía la inicial y la intermedia con garbo y agilidad. Hablamos de Manuel Antulio Martínez Smith, o simplemente Antulio Martínez. Martínez nació en Villavasque, Montecristi, el 7 de octubre de 1939. Antulio debutó en la pelota profesional en 1959, militando con los Leones del Escogido. En esa campaña apenas vio acción en 6 partidos, pues en esa temporada los melenudos contaban con el inicialista importado Frank Howard, poderoso toletero, quien lideró el equipo con 9 jonrones y 45 remolcadas. Y en la antesala tenían al jovencito Ricardo Joseph, quien fletó 6 bolas cercas y se llevó el premio novato del año. Antulio Martínez, no obstante, aprovechó la poca oportunidad que se le brindó, ligando 4 imparables en 12 turnos al bate, incluyendo un triple y una remolcada, para un promedio de 333. Después de esa campaña, Martínez debutó en las ligas menores en 1960 con los Gigantes de Artesia, Nuevo México, en la Liga Sophomore. Allí, el joven promesa montecristeño, en el mismo primer juego de su equipo, el jueves 28 de abril, apareció de cuarto bate en la alineación y no defraudó, pues batió de 4-2 con 2 dobletes, una anotada y una remolcada. Y defendiendo la inicial, Antulio Martínez realizó una hermosa doble matanza, aunque eso sí, su equipo cayó ante los Duques de Alburquerque, 13 carreras por 5. Pero después de perder los primeros 2 partidos, los Gigantes de Artesia se vengaron con saña al derrotar a los Duques en 2 partidos seguidos, para dividir esa serie de 4 juegos. El héroe de uno de esos partidos fue el montecristeño Antulio Martínez. Martínez se fue de 5-2 con el primer cuadrangular de su carrera profesional y además conectó un triple y remolcó 5 carreras. ¡Impresionante! 2 días más tarde, el 3 de mayo, Antulio Martínez despachó
su segundo cuadrangular de la temporada, en la octava entrada, y el sábado 4 de junio, Artesia le dio una pela a Carlsbad, 21 carreras a 6, donde conectaron 16 imparables, 3 de ellos de Antonio Martínez, quien batió de 6-3, con 2 anotadas y 2 impulsadas. 2 de esos imparables fueron dobles, su noveno y 10º de la temporada, y con ellos quedó liderando la liga. En total, Antulio Martínez terminó la temporada con un promedio de 275. Conectó 13 dobles, 3 triples, despachó 5 jonrones, 29 remolcadas y 33 carreras anotadas. Todo ello en tan solo 45 juegos. En ese invierno, 1960-61, Antulio Martínez se convirtió en parte esencial de la ofensiva escarlata en la Liga Invernal Dominicana. Es cierto que su promedio fue bajo, 239, pero dejó una sólida línea ofensiva para su primera campaña como titular. Conectó 5 dobles, 4 triples, 2 jonrones, 23 remolcadas y anotó 29 carreras. Los Leones del Escogido se alzaron con el campeonato de la liga, respaldados por una insólita actuación monticular de otro montecristeño, don Juan Antonio Marichal Sánchez, quien se llevó el MVP de la serie final. De regreso a los Estados Unidos, los Gigantes enviaron a Antulio Martínez a los Gigantes de Quincy, en el estado de Illinois, y allí el joven de Villavasque tuvo la mejor temporada de toda su carrera. Inició defendiendo la antesala, pero lo regresaron a la inicial. Antulio Martínez fue una pieza clave para que su equipo, los Gigantes de Quincy, derrotaran a Waterloo en la serie final, 3-2, para coronarse campeones de la Liga Midwest. De hecho, fue uno de los héroes con el Madero en el quinto y decisivo partido de la serie, ligando 3 imparables y anotando 3 de las 4 carreras de su equipo. O sea, que Martínez había iniciado su carrera siendo un ganador, tanto en la Liga Invernal Dominicana y ahora en las ligas menores. En esa campaña, el Madero de Antulio Martínez dio mucho de qué hablar y fue seleccionado al Juego de Estrellas. Y es que el joven inicialista montecristeño terminó con el estratosférico promedio de 368 para llevarse de esa forma el título de bateo. Y asimismo lideró la liga en imparables con 166, en dobles con 31, quedó quinto en triple con 5, cuarto en bases robadas con 19, cuarto en slugging con 570 y tercero en OPS con un impresionante 986. Además, Martínez fletó 16 jonrones y remolcó 81 carreras, anotando 92. Un temporadón, sin duda alguna, para Antulio Martínez. Por entonces, todo apuntaba a un futuro brillante para el joven pelotero dominicano. Pero durante el invierno, los indios de Cleveland se lo arrebataron a los Gigantes vía draft. Gabe Paul, el gerente general de los indios, estaba muy entusiasmado con lo que proyectaba Antulio Martínez, y los indios lo invitaron a Spring Training de 1962, y existían muchas posibilidades de que Martínez se quedara en la gran carpa. Pero a principios de abril, Antulio Martínez lamentablemente se fracturó una pierna, esto mientras se deslizaba en la segunda base. Una lástima, pero tras reponerse volvió a la carga. Vio acción con 2 equipos durante esa temporada de 1962 y no le fue nada mal. En tan solo 98 partidos, Antulio Martínez dejó un promedio de 291, conectó 12 dobles, 8 triples, 12 jonrones y remolcó 54 carreras. En ese invierno, Antulio Martínez no vio acción en la pelota invernal. En 1963 y 1964, Martínez militó con los Indios de Charleston nivel AA, pero no jugó como era de esperarse.
su producción bajó considerablemente. Y en el invierno 1963-64, Martínez se reintegró a los Leones del Escogido y tuvo una muy buena campaña. Promedió 301 y remolcó 16 carreras, conectando 12 dobles, 3 triples y anotando 27. Asimismo, Antulio Martínez batió para 333 con 2 impulsadas en la serie semifinal. Después de esa campaña, parecía que las cosas podrían enderezarse, pero después de 1964, Antulio Martínez jugaba cada vez menos en las ligas menores y sus números, por extensión, fueron mermando. Su última temporada en las menores fue en 1967, militando con los Indios de Pawtucket, nivel AA, cuando ya Martínez tenía 27 años y batió para 211, el promedio más bajo de toda su carrera. Un año más tarde, en 1968, Antulio Martínez no jugó en las ligas menores, pero sí vio acción en la Liga Invernal Dominicana, en la primera de sus 2 campañas con los Tigres del Licey. Martínez dejó un promedio de 296 con 15 remolcadas y en 1969-70 solo jugó en la temporada regular con los Tigres del Licey, equipo que terminó ganando ese campeonato. Y en cuanto a su carrera fuera del país, en 1969, ya con 29 años, Antulio Martínez vio acción en la Liga Mexicana y allí dejó una muy buena impresión. Un averaje de 305, con 23 dobletes, 8 triples y 50 remolcadas, y su equipo, los Broncos de Reynosa, se llevaron el campeonato, el primero de su historia. Pero después de ese invierno, la temporada de 1969-70, militando con los Tigres del Licey, Antonio Martínez no volvió a jugar a nivel profesional. O sea, que el espigado pelotero de Villavasque nunca jugó en las grandes ligas. O sea, que la historia de Antulio Martínez es un claro reflejo de aquella generación pionera del béisbol dominicano. Talentosa, versátil y muchas veces víctima de las circunstancias más que de la falta de capacidad. Formado en la cuna de los Gigantes, organización que le abrió el camino a los peloteros dominicanos, Antulio Martínez demostró desde muy temprano que poseía un madero legítimo, que también poseía inteligencia de juego y un espíritu ganador que lo acompañó tanto en la Lidom como en las ligas menores de los Estados Unidos e incluso en México. Su extraordinaria temporada de 1961 en Quincy, donde obtuvo el título de bateo, parecía anunciar una llegada inminente a la gran carpa, pero una lesión inoportuna y los vaivenes propios del béisbol profesional tumbaron lo que apuntaba a una carrera de logros en el Big Show. Sin embargo, reducir la trayectoria de Antulio Martínez a su ausencia en las grandes ligas sería injusto. Él fue campeón en múltiples escenarios, dejó números respetables dondequiera que jugó y se ganó un lugar entre esos nombres que ayudaron a cimentar el prestigio del pelotero dominicano fuera de la isla. Ese legado ha sido reconocido con homenajes merecidos, particularmente en su tierra natal, donde el Parque de Béisbol de Villavasque lleva con orgullo su nombre, convirtiéndose en un símbolo vivo de inspiración para las nuevas generaciones. Asimismo, Antulio Martínez ha sido celebrado en los Juegos de Vieja Gloria de los Leones del Escogido, un espacio donde la memoria y la gratitud se encuentran y donde su nombre vuelve a escucharse entre aplausos, anécdotas y recuerdos de una época que sentó las bases del béisbol profesional dominicano en el exterior. Antulio Martínez, aunque es poco recordado fuera de los círculos especializados, forma parte esencial de esa narrativa fundacional que abrió puertas, que elevó el estándar y que demostró que el talento dominicano estaba listo para competir y triunfar en cualquier terreno del béisbol profesional. Por eso y por mucho más, Antulio Martínez es
un orgullo de la pelota dominicana.